Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy tengo una invitada para hablar sobre la relación de la comida, alimentación complementaria de nuestros hijos. Cristi, bienvenida. Gracias Hola, por ¿cómo estar estás? aquí. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo están todos los que nos ven? Espero que aprovechen mucho y que les sirva mucho toda esta conversación que vamos a tener hoy. Sí, la verdad que sí, yo vengo siguiendo a Cristi desde antes de ser mamá realmente. O sea, yo soy mamá hace 2 años nada más y te sigo antes porque yo decía, tengo que empezar, ¿saben? Como que a aprender, cuando se me prendió ese chip de que quería ser mamá, tengo que empezar a aprender lo que más pueda. Y me parece que manejas la alimentación complementaria de una manera muy relajada, como que muy acorde a lo que yo quiero con mi hijo. Entonces me pareció excelente que podamos aprender de ti un poquito más de lo que muestras en redes sociales. ¿Cómo te conocí? A mí siempre me gusta decir cómo conozco a la invitada. Yo creo que por Instagram, Cristi. Sí, ¿Tú sí, por cómo Instagram fue? totalmente. Yo creo que yo llegué a ti y de pronto tú no lo tienes tan claro porque tú me sigues, o sea, antesito de ser mamá, pero yo te sigo desde el momento que fui mamá. O sea, yo te conocí a ti en pleno posparto. ¡Wow! Y a tus hijos son grandes. Sí, mi hijo mayor tiene 6 años. Y yo te conocí a ti en pleno posparto, tú seguramente no tenías ni idea de quién era, yo era una más de las que te estaba observando, y además hablabas cosas que no tenían nada que ver con la maternidad, pero yo Sí. estaba en ese momento en pleno posparto, acababa de tener a mi hijo, me sentía incómoda completamente con mi cuerpo. Yo antes de ser mamá fui una mujer supremamente deportista, activa, todo el tiempo estaba haciendo ejercicio, me encantaba, pero era algo que disfrutaba. Pero Ujú. justo un tiempo antes de ser mamá, estaba llegando al nivel de obsesionarme con el cuerpo, con la alimentación, estaba entrando a todo este mundo fit que confundimos con lo saludable, Sí. entonces ya yo había pasado esa línea de el balance, de todo, ya yo estaba realmente obsesionada con esto. Después de eso quedó embarazada y después, pues mi hijo nació muy grande, yo pues subí bastante de peso en el embarazo y cuando nace mi hijo, 2 días antes de nacer, me salen estrías en la barriga y nací Wow. en semana 40. Entonces ya yo me sentía como que, uy, hice una barriga gigante que yo la soñaba, eh, pero no tengo nada de estrías. Ahora que nazca mi hijo, pues ya todo va a volver a la normalidad dentro de un tiempo. Estoy dando vida a esto, pero resulta que nace mi hijo y yo no me sentía tan cómoda y fue pasando el tiempo y yo no me sentía tan cómoda con el cuerpo y mucho menos con las estrías que me habían quedado, el ombligo estaba distinto, todo mi cuerpo estaba muy diferente y yo empiezo a seguirte, que te conocí por una nutricionista y digo, wow, o sea, en verdad llegaste en el momento que yo más lo necesitaba y a raíz de tu cuenta fueron como el algoritmo de Instagram Instagram. a otras cuentas que hablaban de aceptar al cuerpo. Creo que en ese momento empezaste con el hashtag de aceptarte libera. Sí. Y me acuerdo que yo monté una foto por primera vez en bikini y que te tallé porque era como tu campaña. Sí, sí, sí. Foto en bikini después de tener mis estrías, de no reconocer mi cuerpo, de esto, y fue como, me fui. Y hoy veo la Claro, foto y decía, wow, o sea, el cuerpo se veía espectacular, pero yo no lo sentí así. claro. Y hoy estoy, o sea, cada día me siento más cómoda con el cuerpo que tengo. Así, muy distinto, porque ya después tuve otro hijo, y bueno, muchas cosas más, pero empecé a darle ese valor al cuerpo, eh, pues justo en ese momento, y bueno, algo te lo debo Wow. de pronto no lo sabías, te lo estaba dejando de sorpresita. Sí, no lo sabía, o sea, realmente me sorprende, o sea, sí me acuerdo, ahora que dices eso, ya te cago, ya me acuerdo de la foto que pusiste, me acuerdo perfectamente y gracias por compartirlo. La verdad es que sí, o sea, el tema del cuerpo posparto es grande, o sea, podríamos quedarnos aquí hablando, hacernos solamente el episodio de aquí, porque uno dice como que, ay, como que hay mucha dualidad, Cristi, así lo viví yo, como que tengo a mi hijo, di vida, pero es que no reconozco lo que veo en el espejo, o sea, no me reconozco, o sea, es como, Dios mío, y se espera que uno quede como si nada a los 2 meses.
O sea, es Total, una cosa loca. y uno ve a otras mamás, y eso es lo que pasa, que tendemos a Claro. compararnos y las redes sociales nos ayudan a la comparación, porque siempre Sí, estamos viendo en el otro lo que yo no tengo. Y sí, resulta que uno tiene una gran cantidad de cosas que el otro de pronto no tiene, pero uno no ve eso, uno siempre ve sí, lo que le falta y no lo que tiene. Entonces, cuando uno la empieza a carencia. verlo desde lo que tengo, pues se siente uno mucho más como poderoso y cómodo con lo que es. Sí. Aparte que yo pienso que es importante abrir espacios donde la mamá pueda decir, me siento como una miércoles, Total, ¿sabes? Porque siento que no se los permite. Eres totalmente. tan afortunada, ¿cuántas mamás, cuántas mujeres no quisieran ser mamás? Y tú te estás quejando porque el cuerpo no se ve igual. Yo siento como que es lo más invalidante que hay en este mundo y hacen que la experiencia de la maternidad sea completamente confusa o Total. con culpa más bien. Entonces, gracias por traerlo, o sea, te lo juro que me quedo muy feliz con esa anécdota. O sea, no porque lo tuviste que pasar mal, ojo, sino porque, bueno, llegué y pude hacer mi granito de arena ahí. Sí, Gracias. sí, totalmente, totalmente. Y ha sido, o sea, todo ha venido como en construcción después de ahí Claro. y le doy mucho más valor a lo que tengo. O sea, yo antes, con todo lo que te dije que hacía de ejercicio, con todo, o sea, me cuidaba muchísimo con la alimentación, eh, extremo, o sea, ya llegaba a un punto extremo, miraba todo lo que la gente comía a mi alrededor, todo lo que yo comía, o sea, ya estaba en un, pasé la línea delgada de lo saludable. Sí. Y ahora es otro cuento completamente distinto, pero obviamente ahí partió todo y a partir de ahí, pues la transformación de lo que hago con la alimentación es muy distinto. Qué bien. Y yo sé, yo lo veo, por eso te traigo, porque sé que perfectamente que tienes una manera de, no, ¿cómo decirlo? De criar, ¿sí? De criar a Sí, tus hijos muy, muy balanceado, respetando los tiempos de ellos, respetando también tus tiempos. Y yo no sé si te pase, pero a mí me pasa muchas veces como que con mi hijo, y por eso te traigo, Cristo. Yo sé perfectamente, a ver cómo te lo pongo, qué cosas le hacen bien para que tenga una buena relación corporal. ok. Pero me tengo que morder la lengua para decirle, te tienes que comer todo. Esa angustia que entra, que yo sé que no está bien decirlo, Cristi. Y es como que mi No afán de que, siempre. ¿sí me entiendes? Como que el afán de que, Dios mío, no se está alimentando bien, se está enfermando muchísimo, ta, 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 ta. Entonces entra ahí como que mi creencia que uno yo trato de combatirla toda la vida. Conmigo ya yo no me termino el plato entero, ¿verdad? Pero como que con mi hijo está creciendo, necesita no sé qué y no está comiendo suficiente y es una, ¿me entiendes? Así Entonces, es. yo creo que varias mamás, yo creo que la mayoría, el 99% de las mamás pasamos porque mi hijo no quiere comer, antes comía X o Y ahora no le gusta. Entonces, bueno, realmente te traigo para eso. Pasamos por altibajos y cuando hablamos de alimentación complementaria, ahorita hablamos un poco más de qué es, pero cuando yo acompaño a las mamás, siempre les digo que es una montaña rusa y que la alimentación, ni en los adultos, ni en los niños, es una línea recta en donde yo hoy como esto y mañana hoy me como una cucharada, mañana dos, tres, cuatro, hasta que ya como el plato esperado por el adulto, Claro, porque realmente lo que ofrecemos es la expectativa del adulto, no la necesidad del niño. La total, necesidad del niño solamente la sabe él. Y ellos total. vienen abrazados a esa necesidad, a esas señales de hambre y saciedad, y nosotros los desvinculamos de eso que ya ellos tienen. Les empieza desde la barriga, cuando ellos están en la barriga con todas esas sensaciones de necesito comer, pero se los estamos pasando sin que ellos hagan mayor esfuerzo por el cordón umbilical, se están Claro, alimentando. Luego, cuando nacen, pues si es con lactancia materna exclusiva, es a demanda. El bebé cada vez que tiene una señal de hambre, directo al seno, que es otra de mis recomendaciones de la lactancia, porque realmente le estamos escuchando eso que él está necesitando y es su cuerpo el que le está manifestando, ahora quiero comer o ahora no quiero comer. Y claro, luego, en la alimentación complementaria, podemos acompañar al niño a que pueda seguir escuchando esas señales de hambre y saciedad. Y pues sí, podemos usar unas rutinas, podemos usar ciertas recomendaciones, que ahorita les profundizo un poco más, pero todo eso ayuda a que el niño se siga vinculando con las señales de su cuerpo. claro.
que vienen No, muy intuitivos, de ¿cómo? fábrica. Ellos de fábrica, por lo general, vienen muy intuitivos, ¿cierto? Somos nosotros. Es que la alimentación es una necesidad para vivir. O sea, y uno, o sea, desde que nace, todo lo que hace lo hace como supervivencia. El niño Claro, llora para sobrevivir, el niño, pues todo lo que te manifiesta, todas esas necesidades que te manifiesta son para poder sobrevivir. Y tú necesitas comer para poder crecer, y estás creciendo y necesitas comer, o sea, es un círculo. Y esa necesidad y ese poder del cuidador, porque los seres humanos no nacemos como nacen otros mamíferos que se pueden mover por ellos mismos y buscar su comida. claro, El ser humano necesita, o sea, el bebé necesita que se le dé de comer y necesita que se le respete y se le escuche esa necesidad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos desde el momento en el que nace a reconocer esas señales de mi bebé, a cómo tengo yo, cómo escucho yo eso que me está manifestando, porque está llorando y es hambre, necesito cambiarle el pañal, claro, tiene esa es otra. sueño, como ¿qué hago? Y es Claro, por eso la importancia de estar ahí presente con el bebé, escuchando lo que el bebé te quiere decir por medio del llanto. claro. No es como, Y ay, justo, perdón, adelante, adelante. que no es decir solamente como, no, no, mi bebé no puede llorar o no lo voy a dejar llorar, es qué voy a hacer con ese llanto, cómo transformo ese llanto en escuchar su necesidad para poder ofrecérsela. Claro. Y creciendo, que ya hablan un poquito más, yo me voy a adelantar un poquito a lo que dices, porque justamente hace, no sé, 3 semanas, como que yo puse en Instagram y tú me escribiste, Julia, hagamos el episodio, le iban a dar, o sea, le tuvieron que como tomar una muestra, sí, tomar una muestra a ver qué tenía de enfermedad y no sé qué. Y le iban a dar, me dijeron, dale esta chupetica por si llora. Yo obviamente se la acepté, pero no se la di a mi hijo, yo lo calmé, yo obviamente lloró porque estaban, si me entiendes, haciendo todos estos exámenes, obviamente lloró y yo lo calmé, pero es muy fácil caer, sobre todo cuando estamos mucho más grandes, cuando ya están más grandes, que el niño está llorando constantemente, ay ya, yo te doy un heladito y te dejas, y dejas de comer, o en la típica del doctor que a todos nos pasó, tipo, ay, la inyección, ta, 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 y toma y dejas y eso, y dejas de llorar, y eso no es que obviamente por eso ahora tú tienes una mala relación con la comida. No, hay muchos factores, ¿cierto, Cristi? Como que millones de factores, tu relación con mamá, tu relación con papá. Pero sí es verdad que van haciendo su historial de relacionar hambre con o alimentos con ciertas emociones. Entonces como que ya se va volviendo más complejo. Y yo creo que todo va a empezar desde la parte de lactancia, o sea, como que tú ya lactando el niño sabes perfectamente, el niño empieza a aprender tipo, ok, es tu seguridad, con un sabor, con Es la leche seguridad. materna tiene. Total, es el tacto, es el contacto, es la satisfacción de que mi necesidad fue saciada en el momento que Claro, la necesité y no cuando el adulto lo dispuso. quiso, exacto. Ok. Vamos a entrar en materia. Nah, Tengo perfecto. las preguntas. A ver, ok, vamos primero por lo primero, Cristi, qué es la alimentación complementaria. Y tú me vas a corregir, pero pienso, vamos a ver, voy a empezar otra vez. La alimentación complementaria se puede ver de mil maneras. Baby led weaning es una. Es uno. Ok, la alimentación complementaria, ¿qué es? ¿Y qué es el baby led weaning? Empecemos por ahí. Perfecto. La alimentación complementaria, y vamos a hablar de las dos porque el baby led weaning va muy asociado con todo este tema de la alimentación consciente y de permitirle al niño sentir esas necesidades de saciedad y poder identificar qué quiero comer, cuándo lo quiero comer, hasta cuándo. Entonces, pero partimos del hecho de que el niño empieza después de su lactancia materna o pues por lo único que se puede cambiar la leche materna antes de los primeros 6 meses es por leche de fórmula. Entonces, a partir de los 6 meses hasta los 2 primeros años de vida del bebé, hablamos de un periodo que se llama alimentación complementaria. Y como lo dice su nombre, es complementario a su leche. Sea Ok, leche materna o sea leche de fórmula, es complementario a esa leche. Entonces, no es como muchos creen que entonces ahora el bebé va a dejar de consumir esta leche para empezar a comer. Empezamos a darle al bebé este periodo de tiempo en donde empieza a reconocer
que los alimentos también le generan saciedad, que los alimentos también le dan gusto, así como tú dices, por medio de la lactancia materna, el bebé estaba recibiendo estímulos, estaba recibiendo distintos sabores, estaba tocando a su mamá, estaba teniendo todo este contacto que le permitía sentirse cómodo en medio de su alimentación desde el nacimiento. Ahora tenemos que ayudarlo a que pueda sentirse cómodo con esos alimentos nuevos que empieza a probar, pero eso es un proceso en donde Sí. el bebé empieza a tener una necesidad adicional a lo que está tomando de leche. Es decir, el bebé, digamos que necesite esta cantidad de leche, perdón, de alimento, necesita esta cantidad de alimento. La lactancia materna o la leche de fórmula para los que estén dando fórmula, suple gran parte, es casi como esto, de lo que el bebé necesita a esa edad. Y este poquito, esto que queda restante, se da porque el niño empieza a tener unas necesidades distintas. Ya el bebé empieza a dormir menos, empieza a estar más activo, empieza a moverse. Entonces, entre más movimiento tenga el bebé, entre más actividad tenga, pues más va a necesitar este extra que ya no le está aportando en totalidad la lactancia materna o la leche de fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros le damos al niño, empezamos con la alimentación complementaria, vamos a tratar de ofrecerle todos los alimentos, todos los grupos de alimentos, no solamente como un tema de salud. Y sí, en mis asesorías siempre recomiendo los primeros 2 años son alimentos naturales, alimentos que vengan de la tierra, alimentos lo más natural posible, pero no es la única razón de ser. En la alimentación complementaria, el niño empieza a explorar los alimentos, empieza a explorar los distintos colores, los distintos sabores, las distintas texturas, las distintas temperaturas. Entonces, digamos que todos los sentidos se activan en ese momento de la alimentación. Entonces, tiene un impacto en su desarrollo motor, tiene un impacto en su desarrollo cognitivo, tiene un impacto en su desarrollo afectivo. Todas esas emociones que se siguen dando en el momento de la alimentación van a interferir completamente en el desarrollo del niño y sobre todo en la relación que ese niño tiene en la comida. Entonces, es un tema que es delicado, o sea, no es, no, y precisamente eso es lo que ofrezco en las asesorías. Yo al niño no le voy a decir, esto, tienes que comer esto y lo tienes que hacer así, 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 sino cómo empezamos a identificar esas necesidades o eso que nos muestra el niño y cómo podemos motivarlo a que se interese por esos alimentos que quiero que coma. Cristi, me Entonces, acuerdo, o sí, sea, es que tú estás hablando y yo me estoy acordando cuando mi hijo estaba haciendo eso, 6 meses, que ya, bueno, porque hay unos requerimientos que tú tienes que cumplir, que se tiene que sentar, que, bueno, en fin, no me acuerdo cuáles son, pero tiene que estar erguido, ¿verdad? Como que ya se puede sostener. En fin, me acuerdo tenerlo ahí y a veces uno se frustra porque no está haciendo lo que uno espera, que es esto. Y para lo que no están viendo, que es llevar la comida a la boca. Pero hay que entender que hay una parte de, es completamente nuevo el mundo para el niño o para el bebé en ese momento, todo es novedad, no saben qué hacer. Entonces, muchas veces lo van a tirar al piso, van a jugar con él. Mi hijo quedaba de la punta del pelo a la punta del pie envuelto en comida y a mí me parecía espectacular verlo así. Obviamente el reguero después es un desastre, pero me parecía tan delicioso, ¿verdad? Y eso es un proceso, o sea, el niño primero va a jugar, después va a ver si se lo prueba, va a hacer caras, sí, ¿cierto? total, Hay total. una, hay una, yo hice un curso y me acuerdo que era que va a ser vasca, o no, Sí, hay un nombre arcadas, específico, arcadas, arcadas. arcadas, que no es que se están ahogando, sino como que es normal. Todo eso les va a pasar, niñas, si no han tenido su primer hijo todavía. Y es como que yo creo que es ir respetando el proceso de mi hijo, Así es, ¿cierto? así Y no es. porque haga caras significa Sí, que no le gusta. así Perdón. es, así es. Así es, permitirle sentir al niño lo que está observando, lo que está conociendo. Ellos están en plena etapa de exploración. Sí, Entonces, aprovechamos, y ahí me voy hacia lo del baby led weaning, porque una de las formas de darle la alimentación a nuestros bebés es que ellos puedan autorregularse, es decir, que ellos puedan agarrar el alimento, que ellos puedan llevar el alimento a su boca. No necesariamente tienen que ser trozos. Yo puedo coger una avena cocida que esté espesa, que meto la mano y me chupo mis deditos.
Y al chuparme mis deditos también estoy haciendo baby led weaning, así sea una papillita. Entonces, es que ellos lo puedan hacer solos. Ahora, hay unas cosas que interfieren en ese proceso de poderlo hacer solos, porque yo no puedo agarrar algo que es muy pequeño cuando apenas agarro las cosas abrazando. Entonces, es ahí a donde tengo que saber cómo le voy a ofrecer esos alimentos para que sean seguros, para que sean factibles, que el niño lo pueda agarrar, para que el niño se motive con ese alimento que tengo al frente. Entonces, en el Baby Led Weaning hacemos eso, le entregamos como la eh, decisión al niño de qué quiere comer, cuánto quiere comer y las cantidades que quiere comer. Entonces, es permitirle al niño decir, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de las señales que tengo que me están diciendo necesito más comida o ya terminé. Porque a veces pasa que el niño no solamente termina porque tiene hambre o termina porque no tiene hambre. El inicio de la alimentación complementaria empieza con un niño que no sabe que esos alimentos que tienen al frente le generan saciedad. Está descubriendo el olor, el sabor, la textura y eso lleva tiempo. Entonces, en nuestra frustración de poner por encima la necesidad del adulto o la expectativa del adulto en lo que quiero que mi hijo coma, empezamos a forzar el proceso y empezamos a sentir que tenemos que darle cucharita mientras él hace todo lo que haga con las manos, que toque, que explore, pero yo le voy dando con cucharita para que el niño te trague, para que coma más cantidad. Entonces nos enfocamos más en la cantidad que en realmente aprovechar este proceso para que él pueda relacionarse con los alimentos. Entonces, hay niños, por ejemplo, y el otro método, y lo voy a mencionar, porque tampoco es que no se pueda dar nunca con cuchara, pero Esa es mi hablamos de, pregunta también. O sea, hablamos, o sea, tengo esa sí, pregunta, Cristi, porque, ajá, o sea, la cultura donde tú y yo vivimos, hay mucha sopa, hay sancocho, sí, ajiaco. Entonces y yo parte, llegué a ser supremamente estricta, hasta que mi mamá me sentó y me dijo, ven acá, mija, aquí se come sopa, aquí después no le va, o sea, ¿sí me entiendes? Va a ser mucho más difícil introducirla, vamos así es. a flexibilizar un poquito esto. Así es, y es que parte de la alimentación complementaria es llevar al niño a la alimentación familiar. El niño no se va a alimentar distinto al resto de la casa por el resto de su vida y tú lo estás enseñando. Es un proceso de transición de tomarse la leche solamente a llegar a comer lo que come la familia y no hacerle un plato distinto por el resto de la vida o mientras son niños. Exacto. Yo crecí en un ambiente en donde la comida de niños era uno y la comida de adultos era otro. Si íbamos a una reunión familiar, los antipastos, las aceitunas, no sé, la comida era de Sí. adulto. Para los Con niños había nosotros era papita, pizzería. nuggets, todo finger food. Exacto, todo era distinto para los niños o las pasticas con salsa de tomate o sea, siempre era algo distinto a lo que estaba comiendo el resto de la familia. Sí, Entonces, cuando nosotros alejamos al niño de poder comer lo que come la familia, dificultamos que coma saludablemente. O sea, claro, dificultamos que coma alimentos que le van a aportar nutrientes y lo alejamos de disfrutarlos. claro. Entonces, en este proceso de alimentación consciente y de enseñar al niño a alimentarse, nosotros estamos dándole una base de alimentación. Entonces, si más adelante vamos a llegar a que no le vamos a prohibir los otros alimentos, pero no tuvimos una base fuerte en su alimentación, en donde lo acerqué a los alimentos saludables de una manera tranquila, de una manera respetada, de una manera en donde de verdad él está sintiendo el placer de comer esos alimentos, entonces empezamos a desbalancear lo que el niño va a terminar comiendo. ¿Por qué? Porque entonces yo solamente me voy a interesar por esos alimentos que sí me producen placer. Claro. Entonces, ahí Está creo que entramos complicado. en otra de, sí, entramos en otra de los temas que tenemos que es importante. Voy a terminar con lo de la alimentación tradicional. Entonces, el tema de no darle en cuchara no es que no se le pueda dar en cuchara al niño, es que cuando damos en cuchara, el adulto siente la necesidad de darle más cantidad de la que el niño realmente está dispuesto a comer. Entonces, Ya. mientras yo me distraigo y miro por acá, yo le meto la cuchara al niño y le llevo la sopa o la crema o lo que sea que él no pueda agarrar y comer por sí mismo.
Claro. Entonces, cuando hacemos un proceso de alimentación tradicional, también debemos hacer alimentación perceptiva, es decir, darnos cuenta que el niño esté atento a eso que tengo al frente, esté atento a esa cuchara que va a entrar en su boca y va a entrar porque él lo permitió, no porque yo le dije que venía un avioncito o lo Ot- distraje o le puse una pantalla o algo hice para que el niño abriera la boca y le metí la comida que él no Claro, tiene la mínima intención de recibirla. claro. Entonces, ahí es a donde llegamos a esa alimentación perceptiva por medio de una alimentación tradicional. Entonces, escucho al niño, veo al niño, o sea, estoy cerca del niño, dándome cuenta que él está participando de la alimentación. Entonces, muchas veces vemos, por ejemplo, los niños reclinados en los coches o los niños reclinados en las sillas de comer que se reclinan hacia atrás, que además es peligroso, pero además de eso, eso los pone en una posición pasiva, en una posición en donde ellos no son dueños de su cuerpo, en donde ellos no son dueños de su percepción de eso que le van a dar. Entonces, claro, ahí le empezamos a dar la leche o le empezamos a dar compotas o le empezamos a dar papillas y creemos que el riesgo de atragantamiento no está y también está, o sea, también es peligroso, Sí, yo pensé que no. así sea agua, porque el niño está en una posición en donde no puede Sí, reaccionar. claro. Entonces, si yo, por eso es tan importante que el niño tenga la postura que tú decías. Uno de los requisitos es que el niño esté siempre bien sentado a 90 grados. Entonces, el ¿Cuál es niño el otro? Hay cuatro, creo que son. son, bueno, 4 o 5. Pero eso es para iniciar con Baby Led Weaning, porque hay niños que ya a los 6 meses no cumplen con estos requisitos y podemos iniciar con alimentación tradicional. Entonces, esos son como las pequeñas observaciones que yo les doy a los papás de manera particular, porque Claro. no todos pueden iniciar con Baby Led Weaning. Entonces, el requisito para Baby Led Weaning es que se mantengan sentados, no que se sienten solos, pero sí que se mantengan sentados, que No en puede, el cosito, o sea, porque ahorita hay unos sillitas, perdón que te interrumpí, unas sillitas que tienen al bebé como por las que lo están viendo como por la cadera, la cintura, entonces obviamente eso los ayuda a mantenerse, o sea, que se logre sentar él que se solito logre o ella sentar. solita sin la ayuda. Sí, porque es que eso le permite al niño poder reaccionar si se le pasa un alimento. Claro. Entonces, cuando el niño necesita esa ayuda, puede ser que todavía le falte tiempo para tener el control de su cuerpo y es preferible que si ya tiene los 6 meses, porque si no los tiene podríamos esperar, pero si ya tiene los 6 meses podemos iniciar con alimentación tradicional y luego vamos haciendo la transición a Baby Led Weaning. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces que se sienten que se mantengan sentados solos, que estén en un peso adecuado para su edad, Claro. porque eso también influye, porque no es lo mismo cuando un bebé está de bajo peso o un bebé está en sobrepeso, hay unas particularidades que tenemos que tener en cuenta. También que el niño haya perdido el reflejo de extrusión, que es que botan la comida, o sea, llega cualquier alimento que Ajá. no se ha comido y hacen como, no Sí, pueden. saca la lengüita. Ujú. Exacto, entonces no pueden hacer el proceso de masticación porque no toleran todavía esos alimentos. Entonces, cuando ya el niño cumple estos requisitos, ya puede iniciar con alimentación por Baby Led Weaning. Ok. Si Cristi, no, sí, tú estás hablando y a mí se me vienen las preguntas así, ta, 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 ta. perfecto. O sea, como que me parece la teoría divina. Me parece, Ujú. y yo empecé con Baby Led Winning y yo iba, Dios mío, mi hijo espectacular, no pone problema para nada, come de todo. Y yo orgullosa, come de todo. Tú le diste no sé qué y se lo comió entero y le encantó. Le diste brócoli, y yo sí, y se lo comió. Le doy un brócoli ahora y me lo puede, o sea, lo deja ahí. Lo deja ahí. Y yo no sé, lo que yo he podido leer, o sea, es normal, ¿verdad? Lo que he Sí, estudiado dicen que es normal que después del año empiezan ya, son un poquito más como autoritarios y toman sí, más autoridad, sí, selectivos exactamente a su hora, en su forma de comer. Entonces, mi hijo no quiere probar los alimentos que ya ha probado, ok. ¿sabes? ¿Qué hago? O sea, como que tipo, yo sé que ya yo le di a los 6 meses, a los 7 meses el brócoli y hoy no lo estás recibiendo. Entonces, lo que yo he hecho es, le pongo un poquito, o sea, tipo, yo sé que le encanta, no sé, la carne molida con el arroz, le pongo
una ramita del brócoli se la pongo y ya. A ver, y se la voy exponiendo varias veces. Sí, esa es Ok. una forma, y es seguir exponiéndolos al alimento. La Ujú. otra es cambiarle la forma como le presento ese alimento, porque el alimento en sí no es solamente lo que yo observo y veo, y sí, es hermoso, porque a mí me encanta, y sé que a muchas familias y mamás les gusta ver al niño comiéndose el tallito de brócoli, disfrutándoselo. Es Sí, es un orgullo espectacular, para una mamá, me van a decir si no, o sea. Ajá. pero no necesariamente el niño va a recibir los nutrientes del brócoli solamente comiéndose el tallito. Entonces nosotros podemos presentarle el brócoli en distintas alternativas. Porque algo que pasa es que los niños lo que no están acostumbrados a comer, lo que no ven con constancia, puede que ya no lo quieran comer, o a veces es el exceso. Entonces ya llega un momento en el que definitivamente ya me encantaba esto, pero ahora no me gusta. Entonces Sí. todo eso pasa porque somos dueños de nuestros gustos, y cada uno tiene gustos distintos y variamos los gustos. A mí me pasa. A mí hay momentos en el año donde me provoca muchísimo las mandarinas, y hay otros momentos donde las puedo ver y se pueden quedar en la nevera días que no me voy a comer una mandarina. A mí me pasa. Pero eso uno lo alcanza a aprender cuando no estamos obligándonos a comer lo que dice una lista de cosas que yo tengo que comer. Cuando Sí, yo cuando me estás doy como que con la dieta, la vaina, no sé qué. Ujú. Exacto, cuando yo me doy la oportunidad de tener variedad en mi alimentación, yo puedo decidir qué quiero comer y qué no quiero comer. Esto pasa conmigo, no con los bebés, pero por ejemplo, muchas veces he ido a nutricionistas y me dicen que en la noche no puedo comer carbohidratos. Yo, mi cuerpo me pide más carbohidrato en la noche, a veces no, pero muchas veces me pide más carbohidrato en la noche que en el almuerzo o en el desayuno, porque yo no puedo dejar de comer carbohidrato en otro momento del día. Entonces, Totalmente de acuerdo, o sea, una restricción ahí que hace es que te una, provoque más. claro, claro, entonces, claro, me lo como en el almuerzo porque hacía parte de la dieta que me mandaron de lo que tenía que seguir, pero no lo necesitaba, mi cuerpo no me lo estaba pidiendo, pero en la noche no me lo puedo comer. Pero como me hace tanta falta, porque en la noche me provoca más, entonces además me como el de la noche. Entonces empiezo o como, pero me tengo que acostar rapidísimo porque es que quedé con hambre, entonces me voy a acostar ya para que no se quede mi cuerpo diciéndome que tengo que comer más. Eso pasa con el adulto. Ahora imagínense con el niño, que no tiene estos preconceptos de dieta que tenemos nosotros, y que si le dicen te tienes que comer esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, fácilmente te deja todo el plato, o te dice que dé con hambre y empieza a llorar porque tiene hambre, 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 hambre. Entonces, ¿cómo ayudo al niño a seguir entendiendo que su cuerpo es el que le dice qué quiere comer? Permitiéndoselo. Entonces, yo le voy a seguir ofreciendo, le voy a variar los alimentos. Entonces, pongamos de ejemplo el brócoli. No se quiere comer el brócoli, no se quiere comer el tallo del brócoli en su estado natural, pero yo puedo hacer unas arepas de brócoli y la arepa se volvió verde. O yo lo puedo involucrar a los más grandecitos, los puedo involucrar en la preparación de la arepita de brócoli. O puedo hacer un huevo con brócoli. O, por ejemplo, el queso es uno de los alimentos que ayuda a percibir mejor esos alimentos que posiblemente no nos provocan tanto. Entonces, sí, entonces podemos bañar el brócoli con un poquito de huevo, después lo pasamos por queso, después lo ponemos en el horno. Entonces le damos una textura distinta, un color distinto, incluso lo podemos espichar y quedan como si fueran unas papitas fritas de estas delgaditas, y el brócoli queda una textura crujiente. Entonces tenemos que darnos cuenta porque al niño le van a provocar alimentos, puede que el gusto del niño esté más inclinado por los alimentos que tengan texturas más crujientes y entonces eso es algo auditivo, o puede que a la vista el brócoli en sí, algo ha pasado en su alimentación que lo rechaza en ese momento. Entonces, si yo se lo sigo ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y empiezo a darle tanta importancia a eso que no come, pues el niño empieza a desconectarse más del alimento. O lo empieza a comer, pero por satisfacer la necesidad del adulto y no la necesidad del niño. Entonces, Oh, yo más bien le sigo ofreciendo, le cambio las preparaciones, dentro de un tiempo le ponemos el brócoli, servir la comida en el centro de la mesa,
y que cada uno pueda servirse con su cuchara el alimento y llevarlo al plato, o sea, que cada uno realmente pueda decidir qué cantidad me quiero servir en mi plato, Ok. empieza a darle esa necesidad. Y, por ejemplo, en mi casa, un caso particular que pasa aquí, yo hago ensalada todos los días. A mi esposo y a mí nos encanta la ensalada. Entonces, por ejemplo, no es, y comemos un plato grande de ensalada. A veces llega mi mamá y dice como, "Ah, hiciste todo esto", yo, sí. O sea, nos encanta, o sea, no es algo forzado para nosotros. Ok. Y a mis hijos a veces les provoca y otras veces no les provoca. Y a veces puede ser que pueden durar unas semanas sin comer nada de verdura y de repente llegan unos días en donde se comen 2 y 3 platos de verdura. Pero jamás les he dicho, te tienes que servir esto. Yo de pronto, como algo que en donde sí podemos motivar o intervenir un poquito, es en acordarles que después les puede dar hambre si solamente se comen eso. Entonces, como recordarles como, eh, acuérdate que ahorita ya se llevan la comida y si solamente te comes el arroz, por ejemplo, puede que dentro de 10 minutos vuelvas a tener hambre. Entonces, te sugiero que elijas otro alimento o cojas otro alimento para comerlo. Entonces, es una sugerencia. No es que tienes que comer esto porque es que tal cosa. Entonces, porque desconectamos completamente al niño de su señal de hambre y saciedad. Entonces, a nosotros hay un tema ahí porque es controversial, porque influyen muchas cosas como tú decías. Ya tú, por ejemplo, tú que tienes tanta conciencia en lo importante que es dejar que el niño se sienta cómodo con sus señales de hambre y saciedad, eso lo tienes claro. Pero puede también haber un tema de la crianza y del control que queremos ejercer sobre nuestro hijo. Entonces yo lo tengo que enseñar. ¿Y yo lo tengo que enseñar a qué? Yo lo tengo que enseñar proponiéndole los alimentos, dándole un ejemplo de una comida saludable y placentera. Porque si yo solamente siento placer cuando me como el chocolate o me como el pudín en el cumpleaños, entonces pues obviamente eso es lo que relaciona el niño, placer, comida de paquete. Claro. Pero yo también puedo ser, y yo la siento, y la siento, mis amigos cuando vean esto deben, o sea, saben perfectamente, a mí me encanta comer y me Yo, disfruto un postre y me disfruto mi comida de paquete y me gusta la comida, o sea, me gusta la comida, yo. pero en mi día a día yo disfruto mi comida real. Claro, es que también hay placer al comer. Así Lo que es. no, o sea, la verdura, porque hay la preparación que la haces. Y hay algo que se me vino, Cristi, es como que ojo con el chantaje. Ujú. Cómete, si no te comes eso, cuidado. Si no te no sé qué, no te vas a poder ir al parque. Si no, no sé qué, ¿sabes? Claro, Uno claro, lo porque hace desde lo más amoroso. ahí empezamos a desconectar al niño de las señales de su cuerpo. Entonces empieza el hambre emocional. Entonces yo me como esto y me lo puedo comer con mucho rollo porque esto no me gusta, pero me lo termino comiendo porque si no, no me van a dejar ir al parque. Si no, no me van a dejar ver televisión. Si no, no me van, o sea, como una condición. Entonces no me estoy comiendo esto con agrado y cada vez le voy a tener menos agrado o al Y bueno, contrario, empiezo a comer y a comer y a comer por satisfacer que el adulto que me cuida, que me ama tanto y que yo amo tanto, se sienta feliz. Entonces ya la emoción mía no es tan válida como la del otro. Entonces es que me empiezan, por ejemplo, abuelitos, es que me voy a poner triste porque tú no te comiste la comida, es que, ay, mira, te lo hizo la abuelita y entonces la con abuelita tanto amor. hiciste porque, o mamá, entonces mamá te hizo esta comida y yo me demoré tanto. No, uno no le hace las cosas al niño y eso es algo de la maternidad también. Cuando uno es mamá o cuando uno es cuidador y le da todo el amor a un niño, la gratificación es poder dar ese amor, es Claro, poder tener a quien darle ese amor, pero la retribución no debe ser esperada. O claro, sea, yo no, todo lo que yo le hago a mi hijo es porque yo lo decido, porque yo quise hacerlo, pero claro. él no me pidió que yo hiciera eso.
yo se lo hice y quiero que se incline por alimentos saludables, qué delicia hacerle preparaciones. Incluso para mí fue un proceso de sanación con la comida, el poder partir de hacerle alimentos, y aquí también con el Baby Led Weaning y la alimentación complementaria partimos desde lo más básico. Claro. El niño empieza a comer una fruta en su estado natural, luego pasa a una preparación súper básica, pongamos un ejemplo, unos pancakes. Entonces empezamos a comer un banano y el niño empieza a comer el banano, prueba la avena, después hacemos una combinación de avena con banano y ya come pancakes, entonces después le podemos agregar brócoli o le podemos agregar huevo, empezamos como a darle más ingredientes a estas comidas, pero es desde lo básico. Entonces eso te permite a ti acercarte, y esto para los niños es valiosísimo, el poder preparar sus alimentos les permite a ellos acercarse con la comida. Y para los más chiquitos, el ver que sus cuidadores o sus figuras de apego le hacen y le hacen preparaciones y están pendientes de su comida, es una forma de ellos de recibir amor, aunque no lo tengamos en cuenta. Entonces, esas preparaciones nos permiten tanto al adulto sanar muchas cosas, como al niño saber que esto me lo hicieron a mí, o sea, fue algo que estoy recibiendo con agrado, que estoy recibiendo sin imposiciones. Sin imposiciones de estoy triste, sin imposiciones de condicionar, o sea, sin premiar el chocolate, entonces si te comes esto, no, entonces empiezas. Cómete la ensaladita y te comes la galleta Total. O lo que decías ahorita de los doctores. Entonces, como fue algo traumático, entonces te voy a dar este dulce para que tu emoción no la sientas, sino que te desconectes de ella. calma. Y, exacto, te desconectas de la emoción que es incómoda para uno, porque no es que sea Exacto. mala. Ahí el padre tiene que revisarse. O sea, como que el niño el niño no tiene que hacer la vida más fácil, por decirlo así. Así Tú también es. te tienes que revisar cómo toleras tú un desborde emocional de un hijo. ¿Cómo toleras tú la incomodidad? ¿Cómo toleras tú la frustración? Y ahí ¿Verdad? está en nosotros. En nosotros. Porque nosotros hacemos eso y se ha venido haciendo de generación en generación porque el adulto no está acostumbrado a acompañar el llanto. El adulto está acostumbrado a que el niño se calme porque se tiene que calmar ya, porque lo tengo que desconectar de la emoción, porque esa emoción es mala para él. Entonces, por el miedo adulto de eso es malo para él, entonces yo lo complazco como sea para desconectarlo de ahí. Y cuando lo hacemos con los alimentos, le estamos marcando al niño que este alimento es el que produce la felicidad. Y este otro alimento es el que yo me tengo que comer por obligación. Entonces esto me genera rabia o me genera inconformidad o me genera muchas sensaciones incómodas. Entonces vamos cada vez haciéndolo más y eso pasa. En la vida adulta, no sé si a ti te pasa, pero yo viví con mi abuelita toda la vida y todos los domingos en mi casa iba toda mi familia y para mí ese día era el más espectacular del mundo. Y además hacían unas comidas que hoy las veo porque la que trabajaba en la casa de mi abuelita, que mi abuelita le enseñó todo lo que hacía, sigue trabajando con mi mamá y a veces hace algo de esas comidas y se me ponen los ojos aguados solo como de revivir ese momento de cuando yo era niña, cuando hasta más grande, pero que estaba mi abuela ya se murió, y que estaba ella y hacían esas comidas. Y no tiene nada que ver con que era saludable o no era saludable. Me lo como con todo el placer del universo, solamente por sentir eso que me gusta. Y es válido, o sea, es válido sentir esas emociones. Uno come por gratificación, uno come por confort, o sea, como que es es una forma adaptativa del ser humano. Porque si tú ves unos años cuando éramos cazadores, era muy adaptativo comer o sea, en grupo, porque así obviamente era menos peligroso y así compartías, era seguro, ¿verdad? Entonces, como que la gratificación al comer es supremamente importante. El confort al comer, que uno lo sataniza tanto, es completamente normal. La distracción, hasta cierto punto, ¿verdad? También es normal comerla. Quiero devolverme como que a un punto que dijiste hace nada, porque quiero como aclarar algo. Si a ti
cuando el niño como que está completamente desbordado y uno le da, ay no, ya, vamos a darle el chocolate o lo que sea para que se calle un ratico, listo. Uno lo hace como adulto, entonces no puedes pretender que si tú no te logras regular tú como el adulto en tu propia emoción, estás triste, ay, me voy a comprar la cartera de no sé qué dónde, o voy a salir con mis amigas a tomarme alguito porque estoy triste, y no se habla de lo que estás triste, sino que simplemente te lo tomas. El niño va a modelar eso. El Así es. niño lo va a modelar. Entonces, la incapacidad de regularse del niño, revísate tú primero, Sí, cómo lo totalmente, estás haciendo, como totalmente. adulto. Ese es, o sea, eso es algo que aprendí con mi maternidad, porque siempre vemos la falencia en el niño, pero resulta que a ese niño lo está cuidando un adulto Claro, que no se está haciendo responsable de sus propias falencias. claro, Entonces, claro, si yo me desbordo tanto por X o Y, mi hijo está viendo eso, está percibiendo eso, que puede decidir hacerlo diferente, sí es válido, pero sobre todo en los primeros 7 años de vida van a replicar todo lo que observan. Entonces, esa claro. es la base de lo que voy a hacer para el resto de mi vida. Entonces, si yo a mi hijo le muestro que la alimentación es solamente placentera o sea, solamente me va a generar placer lo que tiene excesos de azúcar, lo que tiene excesos de esto, de lo otro, de tal, lo desconecto de sentir ese mismo placer por una fruta, Claro. por una comida común, o entonces empiezo también en el tema de las prohibiciones. Entonces, cuando vamos a un lugar y el niño no puede comer esto, pero entonces entramos en un dilema grande y a mí eso es de las, digamos que de lo que más me cuesta trabajo, porque estamos en una sociedad que no sabe ofrecer balance. No. O es Entonces blanco nosotros o es negro. exacto. Entonces nosotros vamos a un cumpleaños y estamos hablando de que el niño pudiera comer cualquier cosa, maravilloso, pero cualquier cosa, ofrezcámosle cualquier cosa. Ofrezcámosle, o sea, que el niño pueda ver una fruta y me encantan las fresas y le metí las fresas a un chocolate, qué delicia. Y hay paquetes, pero también entonces hay unas zanahorias con tajines y en otras culturas se ve mucho. Sí. Aquí no. Nosotros estamos en una sociedad en donde los cumpleaños solamente son dulces Y es de borde. y Pero en la fritos. casa lo prohíbo. En la casa no se puede. Entonces Entonces, vemos al niño parado en la mesa de dulce, comiendo. sí, sí y no. Porque, por ejemplo, yo decido, yo en mi casa, en mi día a día, decido no comprar chucherías, yo no compro Ujú. mecatos, selecciono, tenemos siempre chocolate oscuro en la nevera y mis hijos desde chiquiticos Qué aprendieron belleza. a comerse la barrita de chocolate y hablamos mucho de qué tanta cantidad necesitas. Entonces, ¿de qué Exacto. tamaño es tu cuerpo? O sea, creemos que es necesario comernos más o entonces ya nos hemos dado cuenta, ya como quedó establecido democráticamente, quedó establecido que un pedacito de chocolate era suficiente y a veces se les olvida y no se lo comen, pero ahí está, y ellos comen y eso lo tienen. Van a un cumpleaños y yo chiquitos, y aquí hay algo que en donde yo entro y siempre les digo a las familias, si los primeros 2 años tú nunca le abriste un paquete a tu hijo, él no va a sentir la necesidad porque nunca lo ha probado, porque no le ha llamado la atención, porque, o sea, hay el tema de las prohibiciones, sobre todo cuando no hay hermanitos mayores y no hay gente tan, o sea, niños tan cercanos abriéndole cosas enfrente. El niño no tiene idea de qué es eso. Entonces, si tú no se lo das, no va a tener nunca la necesidad porque no tiene idea de qué es. Claro, Pero cuando ya está expuesto y le decimos no puedes, más quiere cogerlo. claro. Pero ahora, si yo voy a un cumpleaños y es ahí donde entra mi dilema y digamos que ahora que este capítulo lo va a ver mucha gente, aprovecho porque me gusta dar esa semillita a la sociedad. Si yo en los cumpleaños de los niños solamente ofrezco dulces, el niño relaciona el ir al cumpleaños con ir a comer dulce. Claro. Si yo en el cumpleaños de los niños ofrezco dulces y otras cosas, el niño va a relacionar, el voy a comer agradablemente, pero además voy al cumpleaños a celebrar esto y lo otro.
Entonces, las actividades de los niños también son premios y castigos. Entonces, haces esto para conseguir el premio. Entonces, todo, es que va todo se va como vinculando. Cultura. Exacto, es un tema cultural. Entonces, como regresando a lo que ocurre en mi casa, pues en mi casa, pues no está el mecato, no está esto. A veces de un cumpleaños se trajeron algo y ahí queda y se lo pueden comer eventualmente, pero siempre les trato de enseñar y ahí también está como nosotros como adultos también estamos guiando a nuestros hijos. Entonces, me lo puedo comer en cualquier momento porque sí, o realmente tú necesitas eso a las 6 de la mañana. Si te comes eso, Que ellos escuchen el cuerpo, que necesitan exacto, cómo se exacto, siente cuando tú te comes el chocolate, tu cuerpo, versus a cómo se siente cuando te comes, yo no sé, una fruta. exacto. Desde lo que hace el alimento en el cuerpo sin utilizar, yo creo que aquí es importante, te va a engordar o no te va a engordar. No cero, o sea, nunca hablarles de la forma o el tamaño del cuerpo. Entonces, Y a eso voy a la siguiente pregunta, Cristi, porque lo que dice me parece espectacular, pero sí sé que crea mucho más ansiedad cuando, por ejemplo, tu hijo o está en un infrapeso o en sobrepeso según el doctor, de ¿cierto? acuerdo, O sea, es mucho más totalmente. fácil implementar todo lo que estás diciendo y esa es la otra pregunta que te tengo, como que mi hijo está en infrapeso y sobrepeso y quiero seguir baby led weaning, ¿qué hago? Porque, listo, divino y todo, pero es que el doctor, que es una autoridad, o el pediatra, que es una autoridad increíblemente importante, que es normal, ¿verdad? Lo que diga el doctor aquí en mi casa es santo remedio, sagrado, y yo creo que en la mayoría es así, pero el doctor te está apoyando de que, ojo, que está gordo, o ojo, que no está comiendo bien, está muy flaco. Entonces, como que, ¿cómo se logra respetar esas necesidades del niño o de la niña cuando está en un peso que no le corresponde o que los doctores creen que no le corresponde? Primero, ver si realmente sí está en infrapeso o en Es, sobrepeso. Porque por eso digo muchas que los veces doctores, pasa, o sea, exacto, sin desmeritar el trabajo claramente del pediatra, pero por eso dije como que lo que los doctores creen, porque a veces no es así. totalmente, ¿no? Y hay unas curvas de crecimiento de los niños, entonces pretendemos que todos los niños estén por encima de la media. Yo, por Ajá. ejemplo, yo hago asesorías de lactancia también y cuando yo veo entonces me dicen, no, es que no está subiendo bien de peso. Yo, o sea, muéstrame. Entonces, claro, vamos viendo en la curva te muestra una línea en el medio, te muestra que es la media, te muestra una línea por arriba de esto se considera que está en sobrepeso, por abajo de esto se considera que está en infrapeso. Entonces, te muestran al bebé que está aquí, en este rango, y el bebé no está, según el pediatra, o según las mamás a veces, porque vemos que están por debajo Abuela. de la media, o las abuelas, entonces empezamos con el miedo, pero va en su curva creciendo, solo que está por debajo de la media. Entonces empezamos con el tema de que es que no está creciendo bien. Ojo, la media es porque la mitad de los niños, o sea, si hacemos si ponderamos todos los pesos, pues va a haber una media. Y no Claro. es la misma media en Colombia que en Alemania, y me pasa muchísimo con las familias que viven por fuera, las colombianas. Hace poco le hice asesorías a una familia que la mamá medía 1,50 y el papá Imagínate. era como de unos 62. Eran dos personas bajitas. Claro. El bebé, pues, pequeño. Y Bastante probable que fuera pequeño. estaban en Alemania. Ay, no, imagínate. Y el Las pediatra varas. empieza, claro, ven las curvas de crecimiento y ven acá. Te sugiero como que mires un poquito la de Colombia porque puede ser un poco más Sí. compasiva con tu realidad. Y además de eso, o sea, ten en cuenta que tú eres, o sea, ustedes son bajitos. Entonces puede pasar, hay que estar pendientes, por supuesto, porque es que el crecimiento y desarrollo lo ve el pediatra. Yo Claro. como asesora llego hasta, o sea, tengo hasta cierto punto para decir, pero algo que tenemos que tener en cuenta, esto es claro, habló con el pediatra, le dijo, óyeme, pero mira, no sé, y el pediatra le dijo, sabes que tienes toda la razón. Claro. Me imagino qué angustia. Claro. Y entonces empezaron a ver, y claro, estaba creciendo en su curva, pero es un bebé que es pequeño y tiene todo genéticamente, pues o sea, cómo va a estar en la media de Alemania. Sí, Entonces no, todo no les va a esto, poder.
posible. Así es. Entonces, todo esto influye muchísimo. Entonces, ya cuando ya sabemos que definitivamente sí, el bebé está en infrapeso o está en sobrepeso, empezamos a ver cómo voy a ayudarlo a que coma, qué está pasando y por qué realmente está en ese peso, porque a veces ni siquiera es la alimentación, a veces hay algo, o sea, no es como por ejemplo en la lactancia, no es que la mamá no tenga suficiente leche, puede ser que tenga un frenillo lingual eh, y entonces la anquilosalgia no le permite hacer una buena succión y una buena extracción de la leche. Entonces puede que sea necesario, sí, exacto, lo que tenemos no nos permite mover bien la lengua. Entonces, no puedo hacer una buena extracción de la leche y al no poder hacer una buena extracción de la leche, pues no subo de peso adecuadamente. Entonces, puede Claro. eso, entonces reviso también el tono muscular del bebé, puede también que esté en un tono muscular muy bajo y eso también le esté interfiriendo, entonces hay que ver, hay especialistas para cada una de esas cosas, pero tengo que analizar qué es lo que realmente le puede estar pasando a mi bebé. Entonces, y lo mismo cuando inicia la alimentación complementaria. Hay bebés que todavía no se sientan bien, o sea, que todavía no pueden sostener su cuerpo y pues necesito darle el alimento de otra forma. O los bebés que no están en el peso adecuado para su edad, no puedo pretender que lo voy a dejar jugando solamente con la comida, sino que qué voy a hacer. Y en eso nos puede servir mucho el acompañamiento de un nutricionista que nos permita ver qué alimentos le ayuden a ganar más peso y son los que yo como adulto, yo siempre les digo, el bebé decide qué comer y cuánto comer, pero yo decido qué ofrecer. Entonces también hay una responsabilidad adulta de qué voy a ofrecerle a este niño. Y era aquí como enlazo lo que decíamos ahorita de los mecatos y las cosas en la casa. Yo decido qué ofrezco en mi casa porque yo en este momento compro el mercado. Puede que negocie y se hagan, depende, eso también influye mucho la crianza, de cómo llego a unos acuerdos, entonces listo, voy a comprar esto eventualmente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con mandarle los viernes al colegio el dulcecito porque es viernes. Dale el dulce cualquier día y no que el Cualquier niño día, exacto. la merienda chévere el, el, El el viernes. viernes. Eso Yo no le mando refuerza, exacto. yo no le mando dulces, pero lo hago, mi hijo disfruta completamente sus alimentos naturales. Entonces yo aprovecho que en la casa puedo ayudar a que se fortalezcan estos alimentos y en la calle socialmente yo no puedo pelear con lo que suceda en los cumpleaños y con lo que suceda en la Y es casa del que, vecino. y es que entre más grandes, menos control, por decirlo así, vas a tener sobre la alimentación cien Totalmente. por ciento de tu hijo, porque en el colegio va a estar niño que lleve la merienda de no sé qué. El cumpleaños, ¿sí me entiendes? Como que son más autónomos, entre más grandecitos. Entonces sí es importante como también enseñar cuál es la función de cada alimento dentro del organismo. Exactamente. O sea, tipo, Exactamente. ¿qué Nos pasó ayuda, no sé, si te comes lo que sea versus lo que el otro? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te funciona en tu cuerpo? así es. Me pasó hace poquito una anécdota corta. Estábamos en un hotel y mi hijo en el colegio, yo le mando sus meriendas con los alimentos que yo considero y hay otros niños que comen otras cosas. Entonces siempre pues siempre no, pero me ha hecho cuestionamientos como tú por qué no me mandas esto, tú por qué no me Claro, compras esto, o vamos al supermercado y muchas veces eso también los ayuda a acercarse que agradablemente hay en el mercado, sí. acá en el mercado, ellos muchas veces me acompañan a hacer mercado, entonces a veces ya, antes no lo reconocían, pero ahora pasamos por donde están todos Dulces los y cosas. los Ah, cereales, porque al frente están panes y otras cosas que sí compro, entonces ahí pasamos por todo lo de los cereales y entonces me dice, cómprame esto, y yo como, ¿tú dónde conociste esto? Y en mi casa nunca he comprado cereales. Entonces me dice como que mi amiguito, tal. Entonces yo le dije, ¿sabes algo? En algún momento vamos a ir a un hotel y eso va a estar ahí, el día que estemos ahí tú lo compras, pero yo no lo quiero comprar a la casa, claro. no me gustaría tenerlo en la casa. Entonces, llegamos hace poco, estábamos en un hotel y habían los cereales que tanto quería. Entonces, estaban como las barritas, entonces habían como tres opciones de cereales, y claro, lo vio y el primer día se sirvió de cuánta cosa y yo me tocó morderme la lengua porque claro, ya yo le había dicho
Que se lo Cuando ibas vaya a dar a en el hotel. comer, claro, pero yo no se lo, o sea, no me acordaba, pero él lo tenía clarísimo. Llegó y fue directo a los cereales y se comió bastantes cereales. Había huevo que él come, había pancito, nosotros comemos pan integral como ya de hábito. Había, o sea, había muchas cosas que él estaba acostumbrado, los pedacitos de brócoli, en fin, había muchas cosas saludables o sea, yo ni siquiera le hablo de lo saludable y lo no Sí, sí, saludable, más pero nutritivas, yo pues. no sé, lo identifico, exacto. Entonces, como que había muchas cosas y yo me las serví en mi plato, me serví bastante como para que ellos quisieran compartir. El mayor no quiso nada, solamente quiso el cereal. Entonces, claro, se demoró bastante comiéndose el cereal, se acabó el tiempo, ya nos íbamos, eh, nos Es que es lo fuimos, mismo, o sea, adelante, termina tú. nos fuimos a un parque. Ya él comió eso. Llegamos al parque y a los 10 minutos de estar en el parque, que habíamos comido hace media hora, empezó, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué hice? Aproveché eso que sucedió y le hice caer en cuenta de su decisión. Claro. Yo, ¿te acuerdas que mamá te ofreció esto, esto y esto? Pues tú decidiste comer esto que no te da saciedad. Entonces, ya te lo comiste, ahora tenemos que esperar porque ahora mismo estamos Claro. entrando y hay que esperar, o sea, tenemos, entonces claro, tocó adelantar la comida porque estaba muerto el Sí, hambre, tampoco vas a bajar a dejar que exacto, pase hambre el niño. exacto, pero sí le tocó esperar a que hiciéramos las filas, a que nos ubicáramos, a que, en fin, entonces él sintió ese hambre en su cuerpo y al sentirlo ya al día siguiente me dijo, mami, yo quiero esto, pero me voy a comer también esto y esto y Claro, esto. ahí está. Es que o sea, la experiencia también le da Claro, aprendizaje. totalmente, Y también totalmente. lo que yo te iba a decir era como que si tú, a uno como adulto le pasa que vas a un hotel o a un restaurante donde nada más tienen no sé qué plato, tú nada más vas a querer ese plato porque uno es novedad, para tu hijo era novedad, y dos, ¿sabes qué? No lo vas a volver a poder comer en ninguna otra parte. Entonces, es como que Y se así es. juntan estas dos fuerzas, es normal que también haya querido el plato de cereal, ¿me entiendes? Sí, sí, O sea, sí, entiendo totalmente. completamente lo mismo. Yo lo entendí, también me voy a mi infancia y digo, hey, yo también hubiera querido el plato de cereal. Es más, el último día, yo chiquita comía mucho, no voy a decir marcas, pero comía mucho cereal con azúcar, Ajá. de ese que tiene azuquita arriba. Y yo veía el cereal, la verdad es que nunca me provoca ya ni comprarlo, o sea, ya eso salió de mi necesidad. Eh, pero lo veo comiendo eso y sabes que voy a coger un poquito y con leche. Entonces Delicioso. me terminé comiendo un poquito y lo sentí, le decía a mi esposo como esto me sabe a gloria. Gloria. Deli- Delicioso, pero no es algo que yo voy a comprar en mi casa, no, o sea, no tengo la necesidad, ya yo me siento cómoda con la arepita que hago, con el huevito como lo preparo, con el hogadito que le pongo, o sea, yo disfruto mis desayunos ya de una manera natural, o sea, sin pesar, sin medir, pero natural. Tengo, por el tiempo creo que tengo una pregunta más. Listo. Eh, y es, ¿qué recomendaciones, Cristi, hay que tener en cuenta para no desconectar a nuestros hijos de sus señales de hambre y saciedad? Muchas, muchas. Empezamos desde la lactancia, que Ok, incluso desde o sea, si no le están dando leche materna directo del pecho, puede ser desde como se lo estemos dando en diferido, sea tetero, lo que sea. Necesitamos darnos cuenta que es el bebé el que marca la pauta. Entonces, lo primero que o sea, desconecta de cuánto come. de cuánto come. Ok, Lo primero que los desconecta es como forzarlos a comer cuando ya te están mostrando que no quieren. Entonces hay que identificar ok. qué pasa. A veces es un gas, a veces es sueño, a veces es algo que por lo que no quieren y o posiblemente se hicieron popó en medio de la toma y puede que después de eso vuelvan y quieran comida. Pero en ese momento ya no quieren más. Entonces es Ok. escuchar esas necesidades desde que nacen de lo que me está manifestando mi bebé, con el llanto, con la forma de moverse, con algo nos está mostrando, algo, si ellos siempre nos cuentan cosas. Después, cuando iniciamos la alimentación complementaria, también escuchar eso que nos muestran. Cuando ya el niño se rasca los ojos, empieza a rascar la cabeza, empieza a estirarte los brazos, antes del llanto siempre hubo algo que te está mostrando
que ya está saciado. Entonces, ponerle esas palabras en la boca al bebé de ya está satisfecho o ya tiene sueño o lo que sea que nosotros percibamos, darle voz a lo que el niño nos está mostrando para que ellos empiecen a asociar eso que están sintiendo con lo que realmente quieren hacer. Sí. Entonces, ahí los empezamos a ayudar a conectar. Después también no ponerles pantallas, por ejemplo. Entonces, las pantallas alejan completamente al niño de sus señales porque se elevan. Entonces, Eso están va ahí para el como adulto también. para el adulto totalmente. Entonces, tú comer enfrente de una pantalla, tú estás comiendo, 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 mueves la boca, pero tu cuerpo está desconectado realmente de lo que tú necesitas. Entonces, alejarlos completamente de las pantallas. Entonces, hay familias que por desespero terminan dándole las pantallas, pero ¿qué hay detrás de ese desespero? Entonces, ahí o sea, conmigo pueden hablar, contigo si el tema es de la mamá también, porque es que hay muchas cosas que es el adulto el que debe sanar para poder comprender eso que está mostrando el bebé. Sí. Lo otro que desconecta mucho es premiarlos, castigarlos, forzarlos y algo que es importante es que, y no lo hemos hablado, es lo de establecer rutinas para la alimentación. Entonces, no es que mi hijo se está muriendo de hambre dentro de una hora y a esa hora no tocaba la merienda, entonces no le voy a dar comida, no, pero sí establecer rutinas. Desde el inicio de la alimentación complementaria, nosotros podemos mostrarle al bebé que, por ejemplo, la mía, no tiene que ser igual para todas las familias, pero mi rutina, nos levantamos, desayunamos, después pues, van al colegio, en el colegio hacen una merienda, después se duerme, el más chiquito duerme primero, después almuerza, después hay una pequeña merienda o a veces es más grande, depende de ellos, Claro. y la cena antes de dormir. Varía mucho porque los bebés que están iniciando entonces hacen más siestas, de pronto todavía no necesitan las meriendas, todo eso yo se los explico en las asesorías personalizadas, pero la idea es como tenerles una secuencia, no horario, secuencia. Y Sí, que ellos sepan qué esperar. eso les permite a ellos identificar cuándo voy a comer. Entonces, tengo hambre, de pronto chiquitos no tienen tanto reconocimiento de eso y no pueden esperar. Pero a veces, Okay. por O sea, ejemplo, cuando hablas de chiquito es mi hijo. no, chiquitos 6 meses. Seis Ah, meses, un año. O sea, tú le dices a un bebé de 6 meses, no es que todavía no te toca la comida y tengo sí, sí, hambre y sí. voy a llorar, voy a estar fastidiado, voy a esto. Pero un niño de 1 año y medio, 2 años que ya va al jardín, pues usualmente hasta la hora de la merienda está distraído en otras actividades y logra esperar. Sí. Y se le puede, y va identificando, o sea, ellos saben que es que ya después de esto yo voy a comer y entonces su mismo cuerpo les permite como aguantar un poquito más. Entonces, pero Ok. si, por ejemplo, vamos a un restaurante y llevar a un niño a las 2 de la tarde a almorzar, cuando está acostumbrado a almorzar a las 12, pues es imposible que espere, de 2 años, de 3, de 4, de 5, lo que sea, es muy Sí, obvio. difícil Sí, para uno es que difícil. Sí. exacto. Y lo otro era lo que hablábamos de las emociones. Entonces, no es como yo me pongo feliz porque te comes todo, ni yo me pongo triste porque no porque dejaste comida. Entonces, ahí hay un temita que lo voy a mencionar, pero lo podemos profundizar en otro momento o en mi cuenta lo van a escuchar mucho, que es el síndrome del plato vacío. Entonces me Ajá, tengo que sí. comer toda la comida. Entonces yo me siento como adulto satisfecho cuando mi hijo se comió toda la comida porque yo viví eso, porque así crecí, porque eso es lo que yo he escuchado, porque así me obligaron a veces a mí a terminarme el plato completo. Entonces, Claro. no, el niño no tiene que comerse el plato completo, el niño se debe sentir satisfecho. Entonces, si yo veo que mi hijo ya está satisfecho y sigue comiendo, le puedo preguntar, ¿estás seguro que necesitas comer más o ya estás satisfecho? ¿Qué te dice tu cuerpo? Entonces, y lo conectamos con esas señales. Y no al contrario, pero todavía te falta el arroz, pero no te comiste la carne, pero por lo menos cómete la proteína. Una No, cucharadita y ya. exacto. Entonces, eso hace que el niño empiece a satisfacer la necesidad del adulto y no la de su cuerpo. Entonces, Ujú. todo es un todo, como hay muchas cosas detrás de que se puedan alimentar conscientemente. Cristi, tú das asesorías. Sí, sí. ¿Dónde te Yo pueden hago contactar?
Ok, yo hago asesorías de alimentación complementaria, yo hago asesorías de lactancia y también Sí, acompaño a familias que los bebés no están teniendo una buena relación con los alimentos, no están teniendo una sana relación con los alimentos, a identificar qué está pasando y cómo podemos acercarnos a ese gusto por los alimentos. Pueden seguir mi cuenta, que es Empoderando Mamás, en sí, Instagram, o pueden contactarme también, podemos por dejar Instagram. después, exacto, por Sí. Instagram. Entonces yo les voy a dejar toda esa información de Cristi. Si están necesitando esa ayuda realmente, confío en su trabajo plenamente, ya se han podido dar cuenta de lo profesional que es. Pero Cristi, no tan conocido, un poquito más personal. Entonces yo te voy a hacer 7 preguntas rápidas. A modo de juego, o sea, tipo, las 7 preguntas rápidas es para que tú, ahora que yo la veo, yo las tengo aquí y las tengo en blanco, pero espérate si las pongo negras. A modo de juego para que tú como que para saber de ti, quién es Cristi detrás de la profesional. Si no sabes la respuesta, me dicen Juli, no sé, y pasamos a la siguiente y ya está. Listo. ¿Va? Ok. ¿Qué es algo? Espérame. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho. Francés, ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te sentiste como una adulta? teniendo un bebé. Total. Eso si no te has sentido adulta en tu vida, te jalas. ¿A quién es la primera persona que le cuentas cuando algo importante te pasa? A mi esposo, ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor? mis hijos. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia? Yo chiquita corriendo encima del techo de mi casa. Yo creo que antes teníamos mucha más libertad, ¿sí o no? Como que Totalmente, yo veo mismo totalmente. ahora en el techo de una casa, Dios mío. ¿Cuál es no, un libro que te marcó la vida? Paso. ¿Cuál es la mejor parte de ser Christy? Ser espontánea. Mm. Un libro que te marcó la vida, no, de pronto eso es demasiado, pero un libro que te guste, que creas que puedas recomendar. No tiene que ser de alimentación ni de niños ni nada. Sí, A ver, el libro del niño. ok, perfecto. Que Y bueno, cuando me dijiste, ¿sabes cuál me vino a la mente? ¿cuál? El de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Pero no sé. Ese lo han recomendado también. Se lo han Ese, ese, recomendado. eh, ese me encantó, pero no sé, ya como que me desvinculé de todo ese tema, no sé, como de crecimiento Ujú. de ese tipo, Personal. ¿verdad? Exacto, exacto. Va. Gracias. Listo. Cristi, gracias por llegar a darnos todo tiempo, toda tu información. Siento que quedó demasiado completo este episodio. Te doy las gracias de todo corazón. Y a ustedes por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima semana con otro episodio. Chao. Chao. Gracias, Juli.